Buenas tardes a todos. Nada, lo primero daros las gracias de asistir a este webinar, que es el segundo que empezamos, que estamos realizando sobre temas de herramientas digitales o nuevas tecnologías. El lunes pasado fue el de CX Tierra, de Cuaderno de Campo, y hoy vamos a ver bueno, pues vamos a estar un rato trabajando sobre la herramienta de riego y fertilización bueno, que ofrecemos dentro del grupo Cajamar. Os presento a Enrique. Enrique es la persona que va a dar los detalles técnicos, tanto en elaboración de un plan de riego como la elaboración de un plan de fertilización. Y nada, después nos hará una demo en viva para que todos aprendamos, digamos, a cómo realizar a través de nuestras herramientas, pues sendos planes, ¿vale? Comentarios, que preguntéis todo lo que necesitéis, que nada, que esto es un webinar, que lo que se trata es que no nos vayamos con ninguna duda y que comencemos a exponer, bueno, pues que veáis todas las herramientas o los servicios digitales que ofrecemos desde la Fundación Grupo Cajamar, ¿vale? Yo me voy a presentar ahora. Soy Jesús Regodón, soy responsable de herramientas digitales dentro de la Fundación Grupo Cajamar, herramientas digitales aplicadas al sector agro, y me vaya a permitir que haga una breve presentación antes de dar paso a Enrique sobre, bueno, por qué apostamos por las nuevas tecnologías, ¿vale? Voy a compartir una presentación y ya os digo que va a ser muy cortita, pero bueno, pues creo que es interesante que la comparta con vosotros. Bueno, lo primero, soy Jesús Regodón, responsable de herramientas digitales, como he dicho antes. Y en primer lugar, antes de hablar de las nuevas tecnologías y las aplicaciones al campo o al sector, pues tenemos que saber un poco de dónde partimos, ¿vale? Entonces, en 5 minutos voy a hablar de la realidad a la que nos enfrentamos como humanidad, ¿vale? En primer lugar, como humanidad, bueno, pues tenemos un gran reto, que es el de alimentarnos, el de satisfacer de alimentos a todo el mundo. Tenemos esa mala costumbre que nosotros como animales, bueno, pues tenemos que comer. ¿Y en qué contexto vivimos? Bueno, pues estamos en un contexto donde la disponibilidad de alimentos es cada vez menor, y cada vez el ser humano necesita, bueno, pues unas necesidades alimentarias cada vez mayores. En ese contexto, a muy, muy, muy alto nivel, bueno, pues no cabe otra que, si queremos seguir alimentándonos y seguir alimentándonos mejor, pues necesitamos una intensificación sostenible de todos los sectores. No solamente el agroalimentario, sino todos los sectores logísticos, energéticos y demás. Si no, vamos a tener un problema de aquí a 10 años bastante grande. Bueno, ¿quién es el que ofrece alimentos? ¿Quién produce alimentos? Pues la agricultura. Y como la agricultura, pues la ciencia, o como a mí me gusta decirla, la ingeniería que trata de la producción de alimentos, pues igualmente se enfrenta a varios retos, a muchísimos retos. Bueno, y entre otros, pues dentro de la agricultura estamos viviendo un cambio climático, y además del cambio climático que estamos viviendo, bueno, pues la normativa europea nos exige ser climáticamente neutros para el 2050. Hoy en día, como bien sabéis, todo lo que está en el campo, pues nunca estamos a expensas de una ola de frío, de una ola de calor, de unas inundaciones o de cualquier plaga y enfermedad que viene asociado al cambio climático, que no somos capaces de reducirla, ¿vale? Bueno, pues ese es el contexto que estamos. Otro contexto ya a nivel de geopolítica, bueno, pues después del COVID y vivimos de una nueva estrategia geopolítica mundial. China es la dueña de África. China ha pasado tecnológicamente por encima de Estados Unidos. Y bueno, pues en ese contexto estamos, ¿vale? Eso hace que se disparen las guerras, pues bueno, pues vivimos, que si la guerra de Israel con Palestina, que es por el agua, que si la guerra de Ucrania y Rusia, que es por tierra fértil. Rusia tiene solamente un 5% de su superficie es tierra fértil, y en ese contexto estamos, aparte de la guerra
por tierra fértil para producir y poder alimentar a a la población de cada uno de los países, bueno, pues también está la guerra energética y demás, ¿vale? Eso conlleva pues un aumento de precios en las labores o en todo lo que está relacionado con el sector agrícola, desde energéticos como al tema de fertilizantes o fitosanitarios, ¿vale? Otro de los puntos en los que estamos, bueno, pues tenemos menos disponibilidad de alimentos, necesitamos cada vez eh, más necesidades alimentarias, es decir, más alimentos, más nutritivos, más investigación para satisfacernos a nosotros biológicamente, pero es que además vamos a ser más. Estamos ante 9 millones de personas, de habitantes, habrá en el 2050, eso significa casi un 60% de la demanda de alimentos. Aumentará, ¿vale? Ese es otro de los contextos a los que se enfrenta el reto de la agricultura. Y además, como hemos dicho antes, bueno, pues la superficie agraria o no varía o es un recurso escaso, ¿vale? ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues la solución ante estos retos, a estos retos de la humanidad por parte de la agricultura, pues sería aumentar los rendimientos, reducir los desperdicios que todos los humanos consumimos o que generamos y los cambios de patrones de consumo. Y todo ello se tiene que basar en una agricultura sostenible. Como he dicho antes, bueno, pues hay que intensificar todos los sectores hacia esa sostenibilidad. Entre ellos la agricultura es sí o sí, ¿vale? ¿Cómo se puede trabajar ante este reto dentro de la agricultura? Bueno, pues principalmente hay que trabajar a través de la innovación. La innovación debe ser el pilar de todo hoy en día, tanto de tratamientos fertilizantes como del desarrollo de nuevos productos de fitosanitarios o de control biológico, el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas, el desarrollo de nuevas formas de producir, el desarrollo de nuevas formas de generar alimentos, ¿vale? O incluso también, disculparme, el desarrollo de nuevos modelos de negocio con nuevas empresas o con nuevas formas de gobernanza dentro de la empresa. Otra de las formas es cooperación, hay que cooperar. Hoy en día no existe nadie que vaya por independiente, necesita la cooperación de otro tipo de organismos para salir adelante en el mercado, para salir adelante en la producción de alimentos, ¿vale? Hay que pasar de ecosistemas como empresa aislada a ecosistemas que todos generen por el bien de la sociedad y de combatir esos retos que acabamos de hablar previamente. Y otra forma fundamental es la formación. Formación en nuevas tecnologías, formación en nuevas formas de producir, etcétera, ¿vale? La formación siempre que tiene que estar presente y es la base tanto de la innovación como de la cooperación. Nosotros del grupo Fundación Cajamar veis que lo tenemos bastante claro. Todo lo que nosotros generamos de conocimiento lo intentamos difundir y divulgar a través de estos webinars, a través de plataformas tierra o a partir de cursos presenciales, porque sabemos que es una manera de innovar, pero también de cooperar con todos vosotros y con todo el sector y con toda la sociedad en general. Y bueno, por último, bueno, pues las nuevas tecnologías. Lógicamente hay que estar al día de las nuevas tecnologías a través de la formación. Pero para esas nuevas tecnologías y esa nueva innovación y esa cooperación, bajo nuestro punto de vista, bueno, pues el que tiene que estar en el centro de la innovación, en el centro de la cooperación, en el centro de la formación y en el centro del desarrollo y la implantación de las nuevas tecnologías, sois vosotros, es el agricultor y el técnico. Con ello hay que co-innovar, hay que cooperar, hay que co-formar y hay que co-crear y co-desarrollar nuevas herramientas para que realmente ese tipo de herramientas, ese tipo de innovaciones cubran las necesidades que en el día a día ese técnico agricultor o todos vosotros encontráis y puedan ser eficaces para aumentar los rendimientos como uno de los retos, aumentar los rendimientos de una forma sostenible. Y al final esa es nuestra idea, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, nosotros desde el grupo Cajamar tenemos un ecosistema de innovación abierta, de que algunos de vosotros sí que lo conocéis bastante. Llevamos 50 años trabajando en el sector, que se dice pronto. Como anécdota, el primer beneficio que obtuvo el banco fue o la caja en ese momento, disculpa, fue para adquirir unos terrenos en Almería, compraron una finca y en esa finca fue el núcleo una finca de referencia donde investigar, donde innovar sobre la nueva forma de producción de la agricultura.
pero no solamente sobre investigar e innovar, sino también para ayudar a todos los agricultores a que produzcan más. Todos los productos fitosanitarios o las plantillas con un plan de fertilización idóneo, pues salían de ahí para dárselo a los agricultores de una forma totalmente gratuita. A partir de ahí, de ese 1975, donde se adquirió esa finca experimental, bueno, pues ya se empezó a desarrollar un agente, un ecosistema de innovación propio, donde se divulgaban todo el conocimiento que se realizaba desde ahí, tanto al agricultor como a la sociedad en general. En 1985 ya se creó la vertical de agroanálisis y todos los resultados que había de campaña se publicaban y se ofrecían al público, bueno, pues para que todo el mundo estuviera contento, estuviera o al día o estuviera formado en todo lo que la agricultura respecta. En el 98 ya se publicó otra vertical o se creó otra vertical sobre esa transferencia de conocimiento, lo que estamos hablando, de esos agroanálisis y esos resultados de ensayos en campo que se hacían allí en Las Palmerillas. Bueno, pues se quería formalizar esos ensayos y trasladarlo al público en general. 2005 ya se creó la formación. Para nosotros formación es súper importante, como he dicho antes, porque es una de las herramientas para trabajar con los retos de la humanidad y de la agricultura, de la humanidad en general y de la agricultura específicamente. Estamos súper convencidos y para nosotros la formación es transversal a todos nuestros pirales, a todos los verticales. Ya más tarde, en el 2018, se creó la incubadora Cajamar Innova. eh, Posterior, en el 2020, se creó Plataforma Tierra, donde es una comunidad de colaboración, una plataforma donde ponemos al sector todo el conocimiento que existe dentro del sector agroalimentario, todas las innovaciones, toda la actualidad, todos los resultados, los análisis agroeconómicos, las herramientas digitales para que puedan utilizarla de forma que puedan llevar en su explotación una gestión eficiente y eficaz. Y bueno, ahí es donde estamos trabajando y seguimos trabajando y seguiremos trabajando y seguramente tendremos 50 años más, ¿vale? Porque el propósito tiene mucho valor. ¿Dónde hacemos todo eso de desarrollo? ¿Dónde co-creamos y dónde creamos junto con empresas, junto con organismos, junto con centros públicos, etcétera? Bueno, pues en nuestro centro de investigación, que como he dicho son fincas, donde se comparte o se hacen todo el tipo de ensayos, todo el tipo de desarrollo y todo el tipo de proyectos de investigación, de innovación y muy puestos al mercado y de incubación, ¿vale? Tanto que incubamos a grandes a empresas del sector con soluciones disruptivas. Están ubicados en Almería, en Las Palmerillas y en Valencia, en Paiporta. Y bueno, tenemos varias líneas de investigación: agrosostenibilidad, alimentación y salud, bioquímica, agrotech. Formación, como he dicho, es un pilar que para nosotros es transversal en todas las áreas. Y bueno, pues tenemos más de 70 proyectos sobre proyectos nacionales, proyectos regionales y proyectos europeos, ¿vale? Donde siempre estamos innovando o estando al update de los avances eh, tecnológicos o avances en el desarrollo de cualquier tipo de innovación dentro del sector agroalimentario. Todo ello lo publicamos en nuestra página Plataforma Tierra, que la conocéis, por supuesto, porque habéis tenido que escribir a través de la misma y no me cabe ninguna duda que sabéis el valor que aporta y el trabajo que conlleva por detrás. Así que estoy totalmente convencido de que a vosotros os aporta valor. En cuanto a la herramienta, bueno, pues la herramienta específicamente, la herramienta que ofrecemos dentro del grupo Fundación Cajamar, bueno, pues como visteis el webinar del lunes pasado, nuestro cuaderno de campo, nuestro cuaderno digital para gestionar la explotación. Igualmente tenemos una herramienta dentro de Plataforma Tierra que ofrecemos la predicción agroclimática de tu explotación o de tu finca. Son herramientas súper sencillas de realizar, que ese es nuestra convicción y bueno, súper sencilla de desarrollar, de mantener y sobre todo que os sean funcionales y que aporten valor, ¿vale? Igualmente que tenemos la de predicción agroclimática, bueno, pues ahora la que veremos específicamente, una de ellas es la de riego,
bueno, sobre una herramienta que nos permite gestionar las necesidades hídricas de nuestra explotación, donde acoplamos igualmente la predicción meteorológica que vamos teniendo, ¿vale? Ahora Enrique nos dará nos hará un plan de riego en vivo. Y igualmente, bueno, pues otra herramienta para nuestro plan de fertilización. Ambas herramientas han nacido, se han desarrollado y se están actualizando constantemente dentro de esos centros de investigación que tenemos tanto en Palmerilla como como en PyPorta, ¿vale? Y estamos 24 horas al día escuchando propuestas y para intentar mejorarla, porque lo que queremos ofrecer es que sea realmente útil para los técnicos y para los agricultores y que la usen, ¿vale? No pedimos absolutamente nada, solamente pedimos que la usen y que ojalá sean, bueno, pues que aporten valor para nosotros, bueno, continuar actualizándola y continuar pues, ofreciendo otros servicios dentro de esa visión de herramientas digitales para las gestiones de explotación, que aporten valor y que sean funcionales y que sean operativas, bueno, pues a través de vuestro feedback nos vendría súper bien, porque es lo que nosotros tenemos la visión clara, ¿vale? Nada más. Eh, Como he dicho, soy Jesús Regodón, ya me he presentado previamente y ahora voy a dar paso ya a mi compañero Enrique Terriza, que digamos que él es el realmente experto de la herramienta y de que está al día a día con todo el soporte, con todos los desarrollos y con toda la implantación. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias y cualquier pregunta la vamos intentando contestar en el chat para que sea algo dinámico, ¿vale? Y no nos quedemos nosotros hablando solamente y, y no tengamos vuestro feedback, ¿vale? Muchísimas gracias y nada. Enrique, todo tuyo. Muy buenas, gracias Jesús por la presentación. Y bueno, como decía Jesús, yo soy Enrique y concretamente soy ingeniero agrícola y he estado trabajando previamente en campo. Y hoy vamos a hacer una simulación en directo de la herramienta tanto de riego como de fertilización. Deciros que esta herramienta yo ya la usaba antes de entrar a Cajamar como técnico porque se me hace una herramienta muy cómoda. Y ahora vamos a ver el por qué es tan fácil de utilizar la herramienta. Como decía, esta es la herramienta o sea, esta es plataforma tierra y aquí nos podemos encontrar la herramienta de riego y fertilización. La he dejado así para que podáis vosotros también, si queréis, acceder a la herramienta. Si nos venimos dentro de plataforma tierra, accedemos a herramientas. Como decía Jesús, tenemos una herramienta de cuaderno de campo por un lado, una herramienta de riego, de fertilización y de meteorología. Entonces, si accedéis, por ejemplo, a la herramienta de riego, aquí podréis acceder a la herramienta a través de plataforma tierra y, en mi caso, como ya he iniciado sesión, va a acceder directamente a la herramienta. Como veis, le doy aquí iniciar sesión, pero si no estuvieseis registrado, podríais hacer el registro. Vale, os cuento brevemente cómo se visualiza la herramienta. En este caso estamos viendo mi espacio, ¿vale? En mi espacio tenemos acceso a un resumen de la información que está más enfocada a nuestro perfil como tal. Tenemos acceso a un calendario donde tenemos todas las jornadas en las que nos vamos apuntando, así como las formaciones. Hay un campo de asesoramiento donde os podéis inscribir como técnico o incluso contactar con algún técnico, incluso algún módulo que tiene que ver con el asesoramiento. Y ahora ya sí accederíamos a la herramienta de riego y fertilización. Vale. Una vez hemos entrado, se nos vería una pantalla donde podemos ver los datos climáticos por un lado, el plan de riego y el plan de fertilización. Como hemos comentado al principio, vamos a hacer una desde cero. Entonces, en el menú superior, aquí podemos registrar lo que sería nuestra explotación, ya sea el nombre de la empresa o el nombre del agricultor. Aquí podemos poner, por ejemplo, empresa de prueba uno.
y podemos especificar si una empresa agrícola o ganadera. En este caso vamos a continuar con una empresa agrícola. Aquí pasaríamos a los datos de la finca. Vamos a hacer un caso de invernadero y luego enseñaré un caso de aire libre, porque aire libre en los datos de clima tiene alguna diferencia y en los datos de riego, que digo. Entonces, por ejemplo, vamos a crear el invernadero 01 y aquí en primer lugar nos aparece que si conocemos la referencia catastral podemos poner el código catastral. Podríamos indicar el polígono y la parcela de la explotación y ya se nos cargaría automáticamente el mapa o tenemos acceso desde el mapa, que podemos visualizarlo tanto como mapa o como satélite. Si aquí nosotros ampliamos en cualquiera de las explotaciones, imaginaros que este fuese el invernadero de alguno de vosotros, podríamos proceder a seguir con el cultivo. Al final, esta herramienta lo que intenta es que podamos añadir tantos datos del cultivo como de la explotación en concreto para que sea lo más precisa posible, ya que se conecta con las estaciones meteorológicas más cercanas. Por eso es importante el georreferenciar la explotación. En este caso vamos a hacer un ejemplo de un cultivo de pimiento. Aquí lo podríamos buscar, pimiento. No especifica el tipo. Porque el pimiento picante suele ser, o sea, las recomendaciones suelen necesitar algo menos de riego. Pero bueno, podemos especificarlo. Hay algunos cultivos específicos, como pueden ser frambuesas o algunos cultivos así, que especifica la clasificación de cultivo. Si se ve en gris claro y no podéis acceder, no os preocupéis, no es que no esté roto, es porque ese cultivo en concreto no es necesario añadirlo. Aquí el sistema de cultivo podemos especificar si está en aire libre o bajo plástico, en invernadero. El tipo de riego igual, si a goteo o riego a manta. Y podemos indicar la superficie. Como un ejemplo, vamos a especificar una hectárea. Aquí importante, tenemos que poner la fecha de trasplante, ya que el programa tiene en cuenta también el estado en el que está la planta. No es lo mismo una planta recién trasplantada que una planta que ya tiene, bueno, en el caso de hortícola, que esté a final de ciclo, por ejemplo. Y también nos especifica que tenemos que añadir el número de días del ciclo. Una vez hemos rellenado estos datos y damos a finalizar, ya nos referencia a la finca, ya detecta un cultivo de pimiento. Concretamente, ya nos está diciendo que estamos en el ejido y nos aparecen todos los datos climáticos de esta zona. Ya se ha conectado a la estación meteorológica más cercana. Si vemos en detalle los datos climáticos, podemos ver datos de viento, de precipitaciones, así como la humedad de la zona, incluso puntos de rocío. ¿Vale? Es una información bastante completa de, de los alrededores de la explotación. Al final, estos datos que hemos visualizado son los que va a tener en cuenta luego para hacer el plan de riego, esos datos climáticos. Entonces, ahora vamos a crear el plan de riego como tal. Y nos pide una serie de variables que todos los que seáis técnicos y agricultores vais a conocer de vuestra explotación. Por un lado nos pide la conductividad. Yo por la zona que he seleccionado voy a poner una conductividad de 1,2, por ejemplo, que es una conductividad que puede ser parecida a la de esa zona. Eficiencia de riego, por defecto nos aparece un 85%. Cuando trabajamos el riego por goteo, lo normal es que esté entre un 85 y un 95% la eficiencia de riego. Es bastante eficiente. Aquí podemos especificar el tipo de estructura de cubierta, ya que no es lo mismo en cultivo al aire libre, en invernadero, que al final se evapora mucho menos agua. En este caso, un invernadero tipo Almería. Y nos permite también realizar blanqueo. Los datos del blanqueo es muy importante añadirlos
porque al final, cuando tenemos un blanqueo en un cultivo de invernadero, la demanda hídrica es mucho menor que si no lo tenemos. Entonces, nos permite poner si es un blanqueo ligero, medio severo, y nos permite añadir las fechas de tal forma que cuando sale de este rango de fechas, automáticamente se eliminan los datos del blanqueo, lo que hace que recalcula las necesidades de agua. En este caso vamos a decir que hace un blanqueo en septiembre, el agricultor, y que lo elimina, o sea, lo quita a finales de octubre. En este campo de sistema de riego es muy importante que seleccionéis no. ¿Por qué? El dato sí, no es que sea incorrecto, pero es un dato que utilizamos más en estaciones experimentales, ¿vale? En explotaciones de agricultores tiene mucho más sentido y va a ser un dato más correcto poner las distancias de fila portaemisores. Por ejemplo, en el caso de pimiento, digamos que están separados los postes a 2 metros, pero tenemos dos filas de goteros por cada línea. Entonces, en este caso sería distancia de 1 metro. La distancia entre emisores suelen estar en invernadero a 0,5 metros de separación y el caudal del emisor voy a poner 3 litros por hora. Obviamente ya cada uno, según su cultivo y su explotación, ya ajustará estos datos. Luego, por otro lado, también por otro lado, nos permite añadir la textura de nuestro suelo. Te la voy a poner ahora al azar. Y el apartado de día de la semana, realmente no es necesario que lo rellenéis, ¿vale? Cuando le damos a continuar, ya nos ha generado un plan de riego. Deciros que aunque los riegos se vean algo pequeños, porque si mucho no hacéis un riego diario, parecerá que 9 minutos de riego es poco. Pero al final la realidad es que este plan nos está dando minutos de riego al día, ¿vale? En invernadero. Ahora después vamos a ver también cómo se vería un plan de riego en aire libre. Primero quiero enseñaros, cuando le damos aquí ver detalle, esto sería el ejemplo típico en hortícolas bajo plástico, ¿vale? ¿Por qué? Porque como decía, nos enseña los riegos diarios. Incluso nos permite descargar un Excel, que os lo voy a enseñar ahora mismo, donde podemos sacar todos los datos de la campaña con nuestro plan de riego. Nos da el tiempo en minutos, nos da el volumen, nos da probabilidad de lluvia. Ya digo que las fechas que he puesto también en Almería, pues suele llover bastante poco, incluso precipitación efectiva. Vale. Por otro lado, aquí podríamos editar nuestro plan, bueno, sacar los mismos datos en PDF, editar nuestro plan o crear un nuevo cultivo. Al igual que hemos hecho la prueba en invernadero, vamos a ver un ejemplo en olivar. Añadimos una nueva explotación, olivo, prueba 1. Vamos a decir agrícola, seguimos con la finca y vamos a seleccionar mediante el mapa. Vamos a hacer aproximadamente la zona de Níjar, que hay algunos olivos por esa zona, y seguimos con el cultivo.
Aquí en el olivo no nos especifica ni el tipo ni la clasificación, porque todos los olivos tienen la misma, mismo tipo de necesidades. Aquí ya sí sería aire libre, tipo de riego, vamos a hacerle riego por goteo. A ver, una pregunta dice, ¿dónde presiona para registrar la parcela? Ahora lo vemos eso. Vale, siguiendo por aquí. Añadimos el olivo, el tipo goteo, la superficie del cultivo vamos a poner también 1 hectárea. Y en este caso nos dice los años del cultivo. Porque, claro, en hortícolas, por así decirlo, suelen ser en un año, pones tu cultivo y lo arrancas, pero en caso de árboles ya tiene en cuenta este dato. En este caso, bueno, no he mirado en el mapa, pero voy a coger otro olivo de prueba, que vemos aquí nuestra parcela de olivo. Entonces, si entramos en el detalle del olivar, tenemos, al igual que hemos visto anteriormente, todos los días de riego de forma diaria, pero también tenemos la opción de darle activar balance hídrico, aquí arriba a la derecha. Esto nos permite sacar un calendario o un listado, como veis, donde nos muestra los días concretos donde tenemos que regar. Y esto lo tiene, o sea, esta tabla la puede, este calendario lo realiza teniendo en cuenta la cantidad de agua disponible que nos encontramos en el suelo. Por un lado, nos registra estas franjas azules serían los riegos. Por otro lado, las franjas azules oscuras son las precipitaciones de la zona. Este intervalo en verde es el agua fácilmente disponible para el cultivo. Y aquí esta zona roja ya es un riesgo de estrés hídrico. Al final la herramienta, como veis aquí, después de un riego, cada vez se acerca más la raíz a tener estrés hídrico y de momento que regamos, esto sube y evitamos en todo momento estar en la zona de estrés. Cuando hay precipitaciones, aquí por ejemplo había una precipitación y no sé si lo veis, hay un pico un poco más alto, o sea, ten en cuenta esa precipitación. Al igual que en este caso, que iba bajando y cuando llueve, sube el agua. La precipitación efectiva, o sea, la tiene en cuenta en la dosis de riego. O sea, no se podría quitar. Había otra pregunta. Voy a volver al plan de riego. Antes me han preguntado que cómo podían dar de alta las parcelas. O sea, yo he entrado directamente desde aquí, pero una vez que tenemos una registrada, podemos añadir una nueva explotación. En esa explotación podemos añadir tantas parcelas como queramos. ¿Vale? Aquí esto sería cada una de las parcelas y podemos añadir tantas parcelas como sean necesarias. Al igual que podemos añadir tantos cultivos como necesitemos. Por ejemplo, imaginaros que soy un agricultor que tengo 5 invernaderos. Podría poner Enrique Terriza, el nombre de mi explotación, y aquí podría poner invernadero 1, 2, 3 y 4 y 5. Y en cada uno de los invernaderos, cuando selecciono, podría añadir uno de los cultivos. Vale. Al final voy a terminar de explicar el abonado y ya me detengo con las preguntas, ¿vale? Volviendo al ejemplo de los invernaderos, podemos aquí acceder a crear un plan de fertilización. Cuando nosotros creamos un plan de fertilización, lo que hacemos es calcular las necesidades de nuestro cultivo, las necesidades nutricionales,
Y una vez que tenemos esas necesidades nutricionales, vemos qué cosas tiene el cultivo para nutrirse. En este caso, se suele añadir el análisis de suelo, que es la principal fuente por la que se nutre el cultivo. En el caso de, bueno, también se tiene en cuenta el análisis de agua, porque al final el agua tiene nutrientes y también habría que hacer el descuento de esa cantidad de nutrientes que aporta el agua. Por otro lado, si se aplican restos vegetales o alguna enmienda orgánica. Y finalmente, cuando de las necesidades totales quitamos todas las cosas que añaden nutrientes, que ya las tenemos en el cultivo o que sabemos que se las vamos a aportar, ya calculamos lo que nos queda por aplicar. Y ahí ya se calcularía el abono que vamos a añadir. Ahora lo vamos a hacer poco a poco. En primer lugar, nos pide una producción estimada, ¿vale? En el caso del pimiento, vamos a poner como si fuesen 10 kilos por metro. Y nos pregunta también la distancia entre filas de plantas. Aquí nos dice, ¿tienes análisis de suelo? En el caso de tener análisis, podemos añadir los datos y como digo, lo que va a hacer esto es descontarnos de la cantidad total lo que nos aporta el suelo. Si no tenemos análisis, podemos hacer un plan de fertilización, pero sin tener en cuenta estos datos. Simplemente al final nos aportará más abono que si no introducimos el análisis, pero nunca le va a faltar nutrientes al cultivo. En el caso de tener análisis, pues podemos decir que tenemos, bueno, la textura, el porcentaje de materia orgánica, aquí tengo un ejemplo, materia orgánica 2,8, que es un suelo sería un suelo con bastante materia orgánica. Fecha de análisis, vamos a poner de aproximadamente inicios del cultivo. Aquí es el nitrógeno total en porcentaje, ¿vale? Tened cuidado y leer bien porque los análisis, dependiendo del análisis, nos da los datos con una unidad u otra y también nos darán datos de nitrógeno y de nitrógeno total, ¿vale? En este caso, un dato de 0,11 por ciento de nitrógeno. El dato de fósforo en miligramos por kilo, ¿vale? Importante las unidades. En este caso, 25. Calcio. Aquí si veis no nos dice las unidades, pero si nos vamos a la interrogación nos dice que nos está pidiendo los miligramos por kilo. Y muchos análisis nos dan, en vez de miligramos por kilo, nos dan los datos en miliequivalentes en 100 gramos. En este caso, para simplificar al máximo, lo que han hecho los compañeros de la estación experimental es indicar exactamente por qué número hay que multiplicar para hacer el cambio de unidades. Por ejemplo, si tenemos un miliequivalente en 100 gramos, habría que multiplicar por 200, como indica en el cuadro. Esto mismo pasa en estos campos, ¿vale? Cada uno no es el mismo dato como veis, aquí es por 200, en el magnesio es por 121, cada uno tiene sus características, ¿vale? Ese punto es importante. En el caso del calcio, tenemos un dato de 180, magnesio 110, potasio 165 y los sulfatos puede ser que el análisis no lo dé o no nos lo dé. En el caso de que no nos lo dé, tampoco pasaría nada. Entonces le damos aquí a continuar y aquí tendríamos lo mismo con el caso del análisis de agua. Podríamos meter los aniones y los cationes del agua. En este caso yo no tengo análisis de agua y el agua, digamos, incorpora nutrientes, pero incorpora menos que el suelo. Entonces, en este caso, vamos a hacerlo sin análisis. Ya aquí nos hace una serie de preguntas, como he mencionado anteriormente, de qué otras cosas aportan nutrición a nuestro suelo.
Por un lado tenemos los restos del cultivo anterior, vamos a decir que sí vamos a incorporar restos vegetales, y como estamos en una finca de pimiento, vamos a decir que venimos de una campaña pasada con pimiento. Nos pregunta, ¿aplica alguna otra enmienda orgánica? Pues para que veáis cómo funciona la herramienta, voy a aplicar un estiércol de caprín. Y vamos a meter 20.000 kilos de estiércol. También para que veáis, bueno, esto por hectárea. También para que veáis qué aportes nos puede dar cada una de las distintas enmiendas, que muchas veces no tenemos análisis de los estiércoles. Pues en este caso nos podremos hacer una idea. Luego, ¿aplicamos enmienda caliza? Pues aquí podríamos aplicar o yeso agrícola o calviva. Al final, con esto podríamos aplicar una cantidad alta de calcio. En este caso voy a poner que no, para tener un poco de variedad y que veáis cómo se vería al final. Aquí ya nos calcula, en base a todos nuestros datos, como decía, estas son las necesidades de nuestro cultivo. Las teóricas. ¿Qué quiere decir? Que para producir 10 kilos por metro en una finca de pimiento, en las características que le hemos dado, necesitamos 380 kilos de nitrógeno. Estas son unidades de fertilizante, ¿vale? No es de nitrato, es de nitrógeno. 195 de fósforo. 754 de potasio, 80 de magnesio, 280 de calcio. Y aquí nos dice cada una de las cosas lo que aporta. Por ejemplo, el suelo nos aporta poco nitrógeno, pero aporta bastante magnesio y calcio. Los restos de la cosecha anterior, como veis, son valores que hay que tener en cuenta porque está aportando bastante nitrógeno y bastante potasio. Y así con cada uno de los campos. En este caso no hemos puesto enmienda caliza y tampoco hemos puesto los aportes del agua. En caso de haberlo añadido, nos aparecerían aquí los campos también. Y como veis, nos dice que después de todo esto, nuestras necesidades prácticas son estas. Por ejemplo, enmienda caliza, aunque no la hemos añadido, en este caso no nos haría falta ya que tenemos un exceso de 200 unidades de fertilizante de calcio. Al igual que nos hará falta meter un abonado rico en nitrógeno, fósforo y en potasio. Una vez llegado a este punto, nos pregunta, ¿quiere añadir abonado de fondo? En este caso, ya tenemos nosotros lo que necesitamos aportar y en base a eso, pues a lo mejor nos interesa añadir un, un abono que tenga o bastante nitrógeno y bastante potasio. Por ejemplo, podríamos añadir este, aunque tenga más nitrógeno que potasio, pero como luego compensamos con el resto de fertilización de la campaña, tampoco vamos a tener problemas. Entonces, nos permite añadir abonado fosforado. Aquí, por ejemplo, voy a poner fosfato monopotásico. Así me aseguro que aparte de añadir fósforo, añado potasio, porque es el primer elemento que más necesito. Abonado potásico lo voy a meter en forma de nitrato potásico. Abonado cálcico no me deja seleccionarlo, pero como digo, esto se debe a que tenemos un exceso de calcio. Abonado nitrogenado, pues aquí ya a gusto del consumidor, yo voy a poner nitrato amónico. Y abonado magnésico, en el caso de tener necesidades, pues podríamos añadir o sulfato de magnesio o algún otro, pero en este caso no lo necesitamos. Le damos a continuar. Y aquí nos calcula nuestro plan de fertilización. Nos dice de abonado de fondo los kilos exactos que tenemos que aplicar de abonado de fondo. Y aquí nos dice los kilos de cada fertilizante para toda la campaña.
Y aquí, como veis, nos dice semanalmente el abonado que debemos de ir añadiendo. Pero aquí podemos seleccionar un plan de abonado semanal, un plan de abonado mensual o por unidades de fertilizante, por ejemplo, unidades de fertilizante semanales, lo mismo mensuales y un reporte de necesidades, que es la tabla que hemos visto al principio. Ha llegado a este punto, ya habríamos finalizado y ya tenemos datos climáticos, datos de riego y los datos de fertilización. Ya digo que aquí, si le dais a ver detalle, podéis ver todo de nuevo y un poco manejar la herramienta. Y por otro lado, aquí tenéis para descargar, ya sea formato Excel, al igual que en el riego, vuestro plan de abonado. Como veis, tenéis plan de abonado semanal, em, viendo cada uno de los fertilizantes y sus kilos, mensual por unidades de fertilizante y luego también según las necesidades teóricas y necesidades prácticas. Al final esta sería la herramienta. Si queréis, ahora vamos a ir procediendo a responder dudas y cualquier cosa dejo la herramienta abierta por si tenemos que visualizarlo. Voy a subir un momento a ver la pregunta. A ver. Vale. Consulta Vale, me preguntan, ¿la aplicación se puede conectar a una estación meteorológica propia? Actualmente no, pero estamos trabajando en ello. Al final queremos hacer una herramienta que podamos conectar tanto el cuaderno de campo como la herramienta de riego y fertilización y además poder conectarla a estaciones meteorológicas propias. Es verdad que esta herramienta es muy cómoda tanto para técnicos como agricultores porque hacéis un plan de toda la campaña y luego con vuestros sensores podéis ir adaptando ese plan. Que, por ejemplo, el tensiómetro muestra que ya tenéis algo de estrés hídrico, pues a lo mejor interesa adelantar un riego o incluso meterle algún minuto más de riego, pero como ya tenéis el plan y sabéis la tendencia climática de vuestra zona, un día que hagáis ese pequeño cambio ya adaptáis el resto del plan. Así que es una herramienta, digamos, de apoyo, pero sí tenemos pensado el conectar con sensorización. Vale, me preguntan también dónde se presiona para registrar la parcela. Al final, lo que he comentado antes, desde aquí añadimos la explotación, aquí añadimos la parcela como tal, o sea, la nueva finca, y aquí el cultivo. Ya digo que podemos crear muchas explotaciones con muchos invernaderos y muchos cultivos, no hay problema. Incluso en un solo invernadero o en una sola parcela al aire libre podemos añadir más de un cultivo, por si tenemos interplanting o alguna situación así. ¿Hay algún manual que indique cómo se están realizando los cálculos y los valores que usa para elegir cada opción? No hay un manual, pero sí que es verdad que los compañeros de las estaciones experimentales, tanto de Palmerillas como de Paiporta, ellos detrás de todo esto tienen su programa de Excel, donde ellos han hecho todos los cálculos en base a la ETO y etcétera. O sea, sí que a lo mejor una duda puntual podéis poneros en contacto conmigo y, y yo me podría poner en contacto con los compañeros de la estación y se puede hablar, pero no hay un manual como tal. Em, bueno, lo que me han comentado antes de la precipitación efectiva, no se podría quitar la precipitación efectiva, pero al final en la propia gráfica que he enseñado antes te pone el volumen de la lluvia. O sea, si descargas los datos en Excel, teniendo ese dato al final se lo podrías descontar manualmente.
Me preguntan también, no sé cómo elegir una finca de olivar en el mapa. Es difícil encontrarla sin saber referencia catastral y no lo he explicado. Vale, al final, en el mapa, eh, si yo, por ejemplo, aquí añado una nueva explotación, claro, si no conocemos la referencia catastral, nos permite poner polígono y parcela. Por ejemplo, que estamos en Almería, vamos a decir que estamos, bueno, donde sea en Albox, y sería añadir polígono y parcela. Si tú pones esos datos, automáticamente se crea la finca, no tienes que buscarla en el mapa, ¿vale? Ahora no voy a poner datos porque no, pero que te la busco automáticamente, que no vaya a tener problema con eso. A ver, otra pregunta. No sé si habéis dicho si la climatología de cada lugar se va actualizando diariamente y calcula el riego diariamente. Vale. Al final, cuando tú sacas tu plan de riego, perdona, cuando sacas tu plan de riego, esto ha tenido en cuenta la meteorología en el momento en el que tú, digamos, has dado de alta el riego. Lo ideal es que de vez en cuando entréis a vuestro plan, le deis a editar y le deis a continuar. De esta forma, al final lo que hacemos es recalcular el plan de riego y ya sí que te actualiza los datos climáticos, ¿vale? Él de por sí solo no te lo va refrescando, pero si hacéis entre comillas como volver a calcularlo, pero simplemente con esos tres pasos, lo voy a repetir porque no sé si lo he hecho muy rápido y si la imagen va... Os metéis en el plan de riego, le dais a editar y como los datos van a ser los mismos, o incluso se podría actualizar alguno, pero en principio son todos los mismos, le dais otra vez a continuar. Y lo que hace es recalcularte el plan de riego. Y ya te tiene en cuenta los nuevos datos de la estación meteorológica. A ver. Vale. Sí, las parcelas Vale. Otra pregunta dice, si las parcelas se dan de alta en el cuaderno digital, o sea, en CX Tierra, ¿servirán para las demás herramientas? Pues actualmente no. Cuando entramos en plataforma Tierra, en las herramientas, tenemos que dar de alta por un lado las explotaciones y luego cuando entramos en CX Tierra hay que darla de alta por otro lado, pero sí que es una de nuestras prioridades de conseguir unificarlo, de tal forma que solo deis de alta en una ocasión las parcelas. Lo ideal sería registrar vuestra finca en vuestro cuaderno de campo y ya que la propia herramienta tome esa información y se actualice. O sea, sí que lo tenemos en mente y estamos trabajando en ello, pero ya digo que actualmente no lo tenemos disponible. Mm, Otra duda dice, en las zonas contaminadas por nitrato me calcula con las limitaciones. En, la herramienta ahora mismo no tiene forma de hacer ese cálculo. Sí que lo hemos comentado alguna vez y lo tenemos en mente, pero ya digo que todavía no lo tenemos accesible, ese dato. Otro, eh, otro usuario dice, si ya tengo elaborada una solución estándar de fertilización con sus respectivas riquezas, ¿cómo puedo introducir esos valores para saber los litros que necesitaría de esa mezcla? A ver si puedo deciros que ya está preparada en la herramienta una futura actualización de donde se pueden trabajar con tanques, pero a día de hoy, bueno, y se enseñó de hecho en una sesión presencial en Palmerilla, pero a día de hoy no la hemos lanzado todavía. Sí que ya está desarrollada.
Más adelante, cuando se lance esa herramienta, ya se le dará difusión y ya veremos ese tipo de dudas, ¿vale? Según la normativa, las herramientas deben estar autorizadas. La última noticia que tenía era que Sativum estaba autorizada, pero no sé si la vuestra ya os la ha autorizado. Vale, con el tema de las autorizaciones, deciros que Sativum está autorizada solo en una comunidad autónoma. Digamos que de hecho es un proceso de homologación como tal. Entonces, para homologar la herramienta hay que ponerse en contacto con cada una de las comunidades autónomas, ¿vale? Nosotros ahora mismo estamos hablando con Andalucía y en Andalucía actualmente todavía no está creado el proceso de homologación. Nuestra idea, ya digo, que es homologar la herramienta para todas las comunidades. Hemos empezado con Andalucía, pero la administración no tiene todavía el proceso hecho, en Andalucía al menos. Otras comunidades sí que como Sativum ahora mismo no recuerdo qué comunidad era, no sé si Jesús se acuerda, si no ahora que intervenga. No, no me acuerdo, no me acuerdo exactamente. Yo sé que nosotros estamos trabajando en eso, en Mm, ir herramienta a herramienta, pues, perdón, en comunidad a comunidad, pues, para intentar homologar, como ha dicho Enrique, que es un proceso de exacto. homologación. Vale, pues eso, entonces ya digo que lo estamos trabajando y en cuanto esté la herramienta homologada ya lo comunicaremos. Pero que sí que está, digamos, en nuestra ruta de cosas por hacer. ¿Puede explicar la equivalencia de unidades fertilizantes? Vale, cuando hablamos de unidades fertilizantes, yo siempre lo he trabajado como kilos de esa, de ese, o sea, kilo, por ejemplo, de nitrógeno, no kilo de nitrato. La propia herramienta ya te hace el cálculo. ¿Vale? No sé si con eso te respondo. Y si no quiero regar a diario, ¿cómo puedo poner para regar cada 2, 3 días? Vale, esto se planteó en su día, ¿vale? Lo de regar cada 2, 3 días, pero no se ha hecho porque en el fondo simplemente, en el caso de hortícola, hacer la suma. Por ejemplo, si tienes lunes, martes y miércoles, 10 minutos, 9 minutos y 11 minutos, pues el miércoles riega 30 minutos. Sería ese simple cálculo. Pegarle, bueno. ¿Es posible conseguir en algún sitio la versión antigua, la versión PRHO de Cajamar para regar? Jesús, yo no sé si eso tú lo sabes. Se lo tengo que La comprobar a verdad Jesús. que no la conozco. Podemos investigar. Imagino que sería una aplicación antigua que existía en las palmerillas, pero no sé cómo, con ese nombre no me suena. No me suena. Le preguntaremos a Mm. nuestros compañeros. ¿Vale? A mí me suena, pero no sé si tenemos acceso. Lo hablo con los compañeros de Palmerilla y os digo. Vale, mi pregunta anterior es cómo localizar una finca de olivar, por ejemplo, sin datos, solo pinchando en el mapa. Quiero usar la herramienta para clases. Vale. Bueno, en olivar se podría igual que invernadero. Yo antes no lo he enseñado porque tendría que saber más o menos dónde está la finca. Si nos vamos aquí mediante mapa, sí que habrá zonas donde haya más olivar de cerca. Ya digo, a ojo es bastante complejo porque tienes que buscar. mm, 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 Mientras yo voy diciendo el tema de sí. la herramienta, nos han puesto una compañera precisamente el enlace de la herramienta PRH2. Y bueno, sí, eso es una versión, es lo que está basado, los algoritmos, algunos de esos algoritmos, lo que está basado en la herramienta de plan de fertilización, ¿vale?
Sobre esa se ha evolucionado lo que hoy es el plan de riego. Perdón, he dicho fertilización, no, plan de riego, ¿vale? Que es la que acaba de enseñar Enrique. Disculpa. Lo del tema del olivar, al final, es que no No, le... yo creo, Enrique, que lo que se refiere es buscar la finca cuando añades la explotación, Sí, sino que nos corrija. Eh, Pone el término municipal y te lleva, por ejemplo, registra una explotación, vámonos como si fuera al principio. sí. Bueno, se veía, eso se veía aquí, en mi finca. Sí, si le da a añadir nueva finca, le da a mediante el mapa, dale mediante el mapa. Sí, Y ahora si pones ahí, en vez de carretera Almería, elegido y demás, donde, no sé, el término municipal que sea, pon Antequera, por ejemplo. sí, pero esta es buscando... ¿ah? Claro, pero es la única forma de que sabes, pon Antequera y te lleva al término municipal de Antequera y a partir de ahí, pues, cada uno puede ver Eso por me... dónde se ubica, su finca, ¿vale? Ahí se me va. Se va así, no sé. Yo esto, al final, si sabes dónde más o menos está tu finca, se puede encontrar fácil. Ya digo porque ves los puntos de los olivos realmente Sí, y es cuestión de buscarlo a través es cuestión de del buscarlo. satélite. Igualmente en el SIGPAC, si conocéis vuestra, yo creo que lo más cómodo es poner el SIGPAC de vuestra explotación. Lo buscáis, ponéis polígono y parcela y eso ya os lleva al punto concreto SIGPAC, que creo que es más cómodo que mediante mapa. Yo te lo he hecho simplemente al final es muy visual, ¿no? Entonces, cuando hay invernadero es más cómodo, pero yo sigo pensando para el tema olivar, mejor buscar por polígono parcela o directamente con la preferencia cadastral. Vale, ¿dónde me he quedado? Eso, Castilla era, o sea, Satibún era de Castilla y León, eso. Vale, el tema de las extracciones no permite el programa modificarlas. Eso lo podría hablar con los compañeros. Al final es verdad que a los técnicos, sobre todo, a lo mejor sí que les interesa poder modificar las extracciones. Las extracciones las calculan teniendo en cuenta y el cultivo y los kilos esperados. O sea, por ejemplo, en el caso del pimiento que he hecho el ejemplo, si en vez de 10 kilos le pongo que es una finca donde quiero sacar 15 kilos, pues me va a meter más fertilización, pero no te permite editarla. También es verdad que el programa te permite luego sacar una hoja de Excel. Si tú tienes un programa aparte donde quieras modificar algo, te puedes descargar la hoja de Excel y ya lo vas trabajando, ¿vale? En fertilización se emplean soluciones diferentes. Se pueden incluir esas fórmulas para el cálculo de necesidad de fertilizantes. Vale, eso lo he hablado con mis compañeros de Palmerilla. De hecho, la idea futura es poder meter producto ecológico. O sea, coger el Vademecum, introducir esos productos y digamos que no sea solo la solución nutritiva estándar, por así decirlo, de convencional. Pero ya digo, a día de hoy todavía no contamos con ella. Se puede adaptar para cultivos ornamentales. Pues la verdad que me pillas. Voy a hacer la prueba. Eh, si ponemos aquí, por ejemplo, no. Yo creo que no iba a poner Sansiviera y no me... Yo creo que, mira, aquí tienes el listado de cultivos. Al final tú tienes aquí tanto aire libre como frutales. Sí que tienes algunos, ya digo, como de cultivos de hoja, etcétera, pero tanto como ornamentales no tenemos. No está preparado para ornamentales macetas. Ya digo, está más diseñado para producciones, cultivos
tanto aire libre como invernadero, pero no de ornamental, sino de producto, como mucho de producto de hoja o algo así. Y bueno, no sé si tenéis algo. Ah, mira, aquí hay más dudas. ¿Dónde se indica el final de la campaña de riego abonado? Al final, aquí metemos los días del ciclo, ¿vale? Entonces, una vez que metemos días de ciclo, por ejemplo, en el pimiento había puesto 250, pues ya te limita, se supone que ya arranca. Entonces, depende del cultivo. En el caso del pimiento, por ejemplo, te permite poner o más días o menos. Vamos a poner cultivo. Aquí, por ejemplo, si tú en pimiento indicas un número, te dice que el pimiento suele ser entre 90 y 300 días. Al final se pone en cultivo por campaña. En el caso de frutales, este campo no se rellena porque se supone que el frutal va a estar bastantes años y por eso se especifica la edad del cultivo, ¿vale? Pero luego no vais a tener problemas porque ya digo que podéis añadir un nuevo cultivo, entonces este se quedaría como obsoleto y trabajáis con el nuevo cultivo, ¿no? O sea, podéis acceder a la información. Incluso se podría eliminar en el caso de querer eliminarlo. Vale, os sugiero añadir las opciones crear mi cultivo y crear mi fertilizante para que la gente pueda añadir sus necesidades. Sí, efectivamente. De hecho, en CX Tierra sí que contamos con un apartado donde se puede crear los fertilizantes propios. Porque en el cuaderno de campo nos encontramos que la lista del FEDA es más corta que los fertilizantes que suele utilizar la gente. Por ejemplo, aparecen dos tipos de nitrato, por poner un ejemplo, y tú utilizas un tercer tipo, o incluso muchos abonos foliares que no tienes registrado en las listas del FEDA. Entonces hemos creado un campo de fertilizante propio. Como la idea al final es conectar CX Tierra con la herramienta de riego y fertilización, el día que lo consigamos, ese apartado de fertilizante propio aparecerá en la herramienta de riego y fertilización. Pero ya digo que estamos trabajando en ello porque es un proceso un poco complejo. Pero cualquier cultivo, así podría utilizar. Vale. El tema de utilizarlo para cualquier cultivo, sí que se puede intentar trabajar. Es verdad que para temas ornamentales se podría hablar con los compañeros de las estaciones experimentales, pero como no tenemos tanto espacio o no están, digamos, la estación experimental destinada a la parte ornamental, no se pueden hacer tanto ensayos como para hacer una predicción fiable. Entonces, a lo mejor a futuro se puede destinar algún, pero ya digo que eso lo veo más complicado, ¿vale? Aunque sí que es interesante, la verdad, ahora que lo planteo. Yo igualmente lo comento con los compañeros. No sé si tenéis alguna duda más. Mientras, bueno, voy a aprovechar brevemente a explicaros cómo haría yo un análisis de suelo. He cogido una tabla de LabColor, ¿vale? Al final, claro, aquí hemos hablado de análisis de suelo, pero es muy importante que ese análisis de suelo se haga bien. Entonces, normalmente, por cada hectárea, lo ideal es coger 20 submuestras. ¿Qué quiero decir? Que en todo el invernadero o en toda nuestra parcela, por cada hectárea, tenemos que coger 20 puntos, ¿vale? Y de muestra y juntarlo en una bolsa y se mezcla. En el caso de tener una parcela muy grande o una parcela, por decir algo de 3 hectáreas, pues tendremos que coger 3 muestras de 20 con 20 puntos, 20 submuestras cada una. Y luego es importante hacerlo en zigzag, como se ve aquí. No sé si se ve bien, voy a ampliar. En zigzag. Esto sería una muestra efectiva, ¿vale? Si esto fuese una hectárea, sería 20
puntos así en zigzag. Y luego hay una herramienta eh, que es como una barrena, como un pincho, que el interior es hueco y nos permite, tiene como un corte lateral que nos permite ver la estructura del suelo. En el caso de invernadero con enarenado, es muy importante que retiréis primero la capa de arena. O si no, cuando pinchéis con esta herramienta en el suelo, como la arena se queda en la parte superior, se la quitéis y ya le echéis el suelo de debajo a la muestra. Si no tenéis esta herramienta, también se puede utilizar un mancaje, una azada o algo con lo que ya digo, primero retiramos la capa de arena, pero lo importante es que hagamos el análisis de la parte de lo que es nuestro suelo. Si tuviésemos aquí arena, se retira, ¿vale? Y luego os voy a poner, para cualquier duda que tengáis, este es el teléfono del equipo, ¿vale? O sea, este teléfono respondemos tanto Jesús como mi compañera Begoña y yo. Para cualquier duda que tengáis, tanto con CX Tierra, que es el cuaderno de campo, como las herramientas de riego y fertilización que hemos visto hoy. Y aquí lo mismo con el correo electrónico, ¿vale? Y voy a ver si hay alguna pregunta más. Vale, si se pudiera ver los parámetros que tienen los cultivos ya creados, quizás se podría usar como base por los usuarios para crear otros parecidos. Sí, en ese punto, como había dicho, aquí nosotros, cuando creamos un cultivo, dentro de este invernadero, ya digo, podemos crear no solo un cultivo, sino que podemos luego añadir un segundo cultivo y añadir las fechas, etcétera. Aquí lo mismo, vamos a poner tomate, bajo invernadero, poteo. Bueno, yo puedo ahora crear un plan de riego, un plan de fertilización, pero luego cuando vuelva al pimiento se me queda también guardado. O sea, no elimino, puedo tener varios cultivos en una misma explotación. Que esto también puede ser interesante incluso para cuando vamos a planificar el cultivo, ver las necesidades que va a tener cada cultivo o incluso cómo está el suelo y tomar una mejor decisión en base a nuestra finca, ¿vale? No sé si hay alguna duda más. Si no, no sé si quieres concluir tú, Jesús. Ah, mira, para riego tenéis también estadísticas de las CASUC-C, o sea, estandarizadas las CASUC-C. Vale, todo lo del apartado de las CASUC, digamos que está detrás de la herramienta. Eso lo tienen nuestros compañeros de Palmerilla. O sea, sí que las van en base al cultivo y sí que las van mirando a ellos, ¿vale? No sé si me explico. Sí, la casus C las tienen ellos Eso, estandarizadas por cada cultivo y por cada estado fenológico. Sí, sí, exacto, eso, sí, sí, ¿vale? Pues yo enfatizar un poco lo que ha dicho ya Enrique. Ahí tenéis, pon si quieres el correo electrónico. sí, lo pongo yo, ¿eh? eh, no las podemos modificar a nuestro criterio. La casus C no se puede modificar al criterio ya que están dentro de los algoritmos dentro del sistema y demás. Pero bueno, que lo que os venimos diciendo tanto Enrique como yo, que estamos dispuestos a mejorar la herramienta. Si hay una casus Ujú. C muchísimo mejor que la que nosotros hemos testeado, hemos probado en nuestro sistema y en el cultivo, pues estamos totalmente dispuestos a probarla, ¿vale? Que no hay problema en ello, ¿vale? Incluso Luis, si tienes cualquier duda de caso C o algún dato, ponte en contacto con nosotros a través de ayuda y lo hablo con compañeros de Palmerilla
y a lo mejor si no se puede modificar, por lo menos que sepas qué hay detrás. Así Todo que, lo que sea, efectivamente, todo lo que sea mejorar la herramienta, estamos dispuestos a mm, ello, ¿vale? sí. Y, y nada, enfatizar lo que he comentado, lo que ha dicho Enrique. Ahí tenéis nuestro número de teléfono, nuestro email para poner en contacto con nosotros. Todas estas sugerencias, os agradecemos enormemente todas las sugerencias y todos los comentarios porque, bueno, nos las llevamos a nuestra lista de tareas, ¿vale? Porque es verdad que algunas sí que están en fase de desarrollo, pero bueno, todas otras son bastante interesantes y bueno, pues hay que, las vamos a introducir, ¿vale? Así que nada, mil gracias por asistir al webinar. En breve lanzaremos otros más y nada, nos tenéis aquí para lo que necesitéis y os animo a utilizar la herramienta y sobre todo a que no seáis bastante críticos con ella para que nos digáis cómo realmente veis, podemos conseguir cubrir esa necesidad que hemos hablado antes y que es todo un reto para el sector agroalimentario. ¿Vale? Pues nada, Isaac, muchísimas no sé si gracias. puedes poner un momento el número de teléfono, si no, os lo comento yo. Sí, Es ponlo ahí. Ahí va. 600 950 500. De Lo todas pongo aquí formas, en el como chat. la sesión está grabada, se publicará en plataforma Tierra y ahí lo podéis ver, ¿vale? Muchísimas gracias por todo. Y nada, un saludo y buena tarde a todos. Gracias, Enrique. Hasta luego, muchas gracias a todos. Hasta luego.